Y amén. Y así, puestos de pies, mis hermanos, buscan en sus Biblias Primera de Timoteo, capítulo 5, en los primeros 3 versículos. Y dice así la palabra de Dios: No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y vamos a estar hablando esta semana y la otra que sigue, que somos la familia de Dios. A veces, ¿cuántas veces usted dirigiéndose a su hermano, te dice hermano, hermana? Y es algo tan común. Yo me acuerdo una vez, años para atrás, en Chicago. Estaba estudiando en Chicago y vino un invitado especial, Luis Palau. Y él habló en inglés porque pues era en inglés todo, la escuela. Y en la capilla le tocó a él hablar. Y hablando de misiones, de evangelizar, Luis Palau, ¿verdad? Y muchos querían hablar con él. Y yo quería hablar con él de algo y todo diciendo. Y después se me ocurrió. Y le dije, hermano, y él me miró así. Porque un hispano, cuando escucha hermano, sabemos que habla. Los americanos casi no dicen eso. De vez en cuando dicen brothers, pero casi no es así. Entonces, a veces nosotros sentimos, y es algo que yo me he dado cuenta, y siempre hay excepciones, pero en general, tal vez usted me acusará de hablar estereotípico, pero muchas veces en las iglesias de habla inglés, las iglesias tienen con un espíritu más de una corporación. Todo funciona muy bien, mucho orden. Y sí hay amor, pero enfocan mucho en la organización. Funciona más como una corporación. Y en eso es un poco peligroso porque a veces los pastores tratan a los miembros como clientes, como que fuera Walmart o Target. Pero después de las iglesias hispanas, porque son las con más familiarizadas, americanas y las hispanas, es más como un ambiente de familia, más que una corporación. Pero eso tampoco a veces es bueno, porque a veces, por tener tanta afinidad y familiaridad, intimidad, hay desorden. Hay muchos hogares desordenados. Entonces, hay iglesias que tienen mucho orden, pero es más como una corporación. Pues hay iglesias que es mucho como familia, pero es muy desordenada, desorganizada. Y tenemos que ver un balance. Tiene que haber orden, como dice la Biblia, hágase todo decentemente y con orden, pero también de amar los unos a los otros, porque en esto conocerán todos, el mundo conocerán que somos discípulos de Cristo. Necesitamos, yo siempre he tratado de buscar los mejores de los dos mundos, de las iglesias que hablan inglés, de iglesia que habla español, este espíritu de familia, pero también este orden que necesitamos, pero no pasar la mano y tener tanto orden que tampoco es bueno. Entonces, y tampoco es bueno tanto desorden. Entonces, somos la familia de Dios. Y es interesante porque, y más la semana próxima vamos a ver el orden que Pablo está diciendo a Timoteo que se debe llevar a cabo en la iglesia. Pero en los primeros 3 versículos vemos aquí la familia. Y lo que sigue, de 3 a 16, de 4 a 16, vamos a ver el orden, la necesidad de orden en la iglesia. Entonces, después de nombrar los deberes del ministro a Timoteo, en el capítulo 4, del 6 hasta el 16, hemos visto los deberes del ministro de Jesucristo. El apóstol ahora sigue con instrucciones más específicas en cuanto a la actitud del joven ministro
en su trato con los diferentes miembros de la iglesia. Él era joven, pero él era uno que ordenaba ancianos. Él era un líder en la iglesia. Y él fue escogido por Pablo, aunque Pablo Vera no lo escogió. Dios lo escogió. Pablo reconoció que fue un escogido por Dios. Cuando ordenamos un anciano, un diácono, un pastor, de veras, no estamos llamando a ningún pastor a ser pastor, o ningún hombre a ser diácono. Es un reconocimiento. La imposición de la mano simplemente es un reconocimiento que Dios, estamos de acuerdo contigo, damos cuenta que este hombre es un hombre que fue llamado por ti y reconocemos como iglesia, y eso es lo que es. Entonces estamos poniendo orden al llamado, por eso se llama ordenación, pero no estamos dando el llamado viene desde arriba. Me gustó el himno que cantamos, Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos tú me llamas, ¿verdad? Entonces, el llamado viene de Dios. Y es muy importante que el ministro no solo cumpla con sus deberes, sino también que Dios es glorificado en la forma en que los cumple. Es muy necesario que un ministro cumpla con los deberes, pero también cumplir según las reglas establecidas en la Biblia, según con la actitud que Dios desea. Y recuerda, hermano, aunque está refiriendo aquí al ministro, también se puede aplicar a cada uno aquí las enseñanzas. Lo primero vamos a ver aquí que aunque era pastor, Timoteo era también parte de la familia de Dios. Y recuerda que Timoteo era un hijo de Dios también. Él era un hermano en Cristo también. Y así como los demás, él también fue comprado por precio. La Biblia habla de eso. No hay que buscarlo, pero sabemos, 1 Corintios 6:20, que fuimos comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio? ¿Sabe, hermanos? Ya tenemos, yo creo que dedicamos 4 meses, apenas terminamos la semana pasada, en la clase de la mañana a las 10 de doctrina, estudio bíblico. Estamos estudiando el tema, la expiación de Cristo. La expiación de Cristo. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? ¿Qué es lo que de veras sucedió en la cruz del Señor? ¿Qué de veras significa? Y cantamos ahorita, hay una fuente. Esa fuente es la preciosa, salieron de las preciosas venas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Él dio su vida por nosotros? Porque Él estaba pagando el precio de tu salvación. Él estaba pagando el precio, lo que le costó a Él para comprar tu salvación. Entonces, su salvación tiene nada que ver con sus buenas obras, con su filosofía, a qué iglesia asiste, si usted ha sido miembro aquí por 20 años, tiene nada que ver con eso. Su salvación depende en la cruz, depende de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Eso se llama la expiación. En inglés se llama atonement. Es simplemente el precio que Él pagó. Entonces Timoteo, como cualquier otro, como un pastor, como cualquier miembro, todos fuimos comprados si somos salvos. No todo el mundo, nada más los que recibieron a Cristo. La sangre de Cristo nos cubre, nos cubre. Porque cuando tú llegas a la presencia del Padre en aquel día, en el gran trono blanco, más te conviene tener la sangre de Cristo cubriéndote. No anda confiando en tu membresía en esta iglesia. No anda confiando en las obras que usted hizo. Tiene que ver no con lo que usted hizo, qué es lo que te cubre. ¿Qué es lo que te cubre? Tus hojas, que no sirven para nada, como Adán y Eva se cubrieron con hojas de higos, de higuera. Tus hojas de obras y bautismo, de membresía en la iglesia, no te va a salvar. Es la sangre de Cristo que te va a salvar. Y después vemos también que así como los demás, Él también fue adoptado en la familia de Dios. Ahí quiero que miren conmigo en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8. Si todas estas cosas que le estoy diciendo ahora, yo también tengo que tomar en cuenta y nunca olvidar que
La misma sangre que fue derramada para la congregación, también fue derramada por mí. Y la adopción también que pertenece a la iglesia, pertenece a mí. Y en capítulo 8 de Romanos, en versículo 15 al 16, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No hay temor, hermanos, en el amor perfecto. Hay gente que tiene miedo de morir. ¿Por qué? Porque no están preparados. Y aquí dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dice, clamamos, quiere decir que estamos orando. Y sabe, hermanos, he visto calcomanías en los carros, he visto stickers y hasta tacitas en Hobby Lobby. Todo. Dice que en inglés, prayer changes things. La oración cambia las cosas. La verdad, hermanos, eso no siempre es verdad. Pero la oración cambia al que está orando. La oración tal vez no va a cambiar mi circunstancia, pero va a cambiar a mí. Me cambia a mí. Lo más que tú ores, más de que tú eres como Cristo. Lo que cambia no es tanto a veces las circunstancias. Cristo oró 3 veces que le quitara esa cruz. Pero el Señor no la quitó, pero envió ángeles para fortalecerle. Y la oración cambia a uno. No enfoca tanto en tus circunstancias. Señor, quítame eso. No, no lo va a quitar, pero te va a cambiar a ti. Y por eso clamamos Abba, Padre. Porque como Padre, Él nos disciplina y Él nos moldea para que seamos más como Cristo. Y ahí sigue el resto de este capítulo. Pero dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ahí dice que fuimos adoptados. Versículo 15. Y de versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabe? Cuando un hijo es adoptado, una hija es adoptada, uno puede decir, ya, yo te quiero mucho, pero hasta que no recibes del Estado, con el sello del Estado, firma de un juez, ¿cómo queda dudas? Pero Dios nos selló con su espíritu y escribió con la sangre de su Hijo. Somos sus hijos. Fuimos adoptados. Y entonces no somos menos hijos que Cristo. Somos coherederos. Cristo ya no es el unigénito. Cristo es el primogénito. Entonces vemos aquí que Él también. Y usted mira Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 6. Es lo que dice aquí en versículos 14 al 18. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14. Y dice, perdón, Segunda de Corintios, me equivoqué con la Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6, en versículo 14. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y eso tiene que ver con mucho más que matrimonio. Cuidado cuando están formando un pacto con alguien que no es cristiano, levantando un negocio. Que él va a tener otras ideas, usted va a seguir a Cristo y va a haber choques. Cuidado. Eso es mucho más que el matrimonio. Pero después sigue. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, qué comunión Cristo con Belial, el diablo? ¿Por qué? Un hijo, un cristiano es hijo de Dios. Uno que no tiene a Cristo es hijo del diablo. ¿Y cómo vas a juntar la alianza con las dos familias? Les he dicho muchas veces, tú te casas con un inconverso, el diablo es tu suegro. Así es. Tú lo invitaste a tu familia. Cuidado cuando te casas con un inconverso. Entonces dice aquí, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque el mundo es completamente idólatra. La avaricia es idolatría, dice la Biblia. El mundo quiere más y más. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Ahora miren,
habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios espera piedad, santidad de nosotros. Y seré para vosotros, ahora mire, por Padre. Ahí está la familia de Dios. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Somos familia de Dios. Somos hijos e hijas. Entonces es muy importante que él también entendiera que él fue adoptado y que él también iba a disfrutar de la comunión entre hermanos. No quiero perder todo el tiempo mirando en Hechos, pero sería bueno hacerlo. Por lo menos capítulo 2 de Hechos, cuando recibieron a Cristo los 3,000, la iglesia comenzó a crecer. Y si usted mira el versículo, por ejemplo, 46, 2:46 de Hechos, y perseverando unánimes cada día en el templo, unánimes, no nada más unidos, unánimes, muy diferente a las dos palabras. Tú puedes tener un pitbull y un gato unidos en un cuarto, pero no son unánimes. Y es muy importante entender, unanimidad es lo que Dios busca, un solo ánimo. Después dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. No veían el pueblo como en enemigos, tenía favor con el pueblo. Muchos estaban observando lo que estaba pasando en Jerusalén en la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En otras palabras, Dios tenía los escogidos, ellos veían lo que está pasando y ellos se querían lo que ellos anhelaban eso. Y después ellos se juntaban con los cristianos y se convertían a Cristo. Entonces él también, hubo mucho amor, podemos decir, mucha comunión entre el pueblo de Dios. Y después vemos entonces que, como digo, aunque era pastor, Timoteo era también parte de la familia de Dios. Ahora, déjenme explicarles algo que ni me acuerdo dónde lo leí años y años para atrás, pero me quedó grabado eso. Un pastor, habla de ovejas, de verdad, de 4 patas. Un pastor se junta con sus ovejas. Y cuando él deja las ovejas y entra en una casa, aunque no está con las ovejas, él huele como ovejas. ¿Por qué usted cree? Porque está con ellas. Y algo que Dios me tocó años para atrás, mi hijo, si tú quieres ser un buen pastor, tienes que oler como oveja. Tienes que vivir con ellas, convivir con ellas, reír con ellas, llorar con ellas. Y porque hermanos, yo nunca quería ser un pastor que no es accesible. No puedo hablar con el pastor, está muy ocupado. No se preocupe por eso. Prefiero que no me hablen a las 2 o 3 de la mañana, es preferible. Me gusta dormir. Pero si es una emergencia, ni modo, llámame, ¿verdad? Pero yo no quiero que ustedes piensen que el pastor está tan ocupado, no puedo hablar con él. Sí, me puede hablar y a mí me gusta convivir con ustedes. Pero el hecho es, Timoteo también quería convivir con ellos. Pablo también, él predicaba, si usted era en Hechos, públicamente y en las casas. Él visitaba, o a veces venía a visitar a él. El hecho es muy bonito convivir. Entonces, un pastor no está más allá de la congregación. Hay pastores que, créeme, iglesia más grande tiene guardaespaldas, nadie visita sus casas, no lo puede ver de vez en cuando un ratito y ya. Cuando predican, tal vez tú puedas hablar con ellos. Yo no soy de esos, yo creo que un pastor, Cristo nunca fue así. Entonces, fue accesible. Entonces nosotros tenemos que aprender eso. Ahora otra cosa, Timoteo también que ser parte de la familia de Dios no debería ser un obstáculo para Timoteo en el cumplimiento de sus deberes ministeriales. En otras palabras, aunque él convivía con las ovejas, eso que es que todavía tenía que funcionar como pastor.
Y como pastor, Timoteo tenía sus obligaciones ministeriales. Por ejemplo, si usted ve aquí en versículo 1, él dice en 1 Timoteo, que estamos estudiando ahora, en capítulo 5, versículo 1, y aquí dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Es decir, no está diciendo para nunca reprender a un anciano, pero hazlo con respeto. Él tenía que reprender. Y la verdad, ¿y sabe por qué un pastor tiene que reprender, hermanos? Porque ningún pastor tiene una congregación perfecta. El pastor tampoco es perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Somos seres imperfectos, lavados por la sangre de Cristo perfecta, y el Espíritu Santo es perfecto, obrando en nosotros la perfección, pero todavía no hemos llegado. Entonces, y veamos en 2 Timoteo, yo no quiero adelantarme porque voy a predicar 2 después, pero en 2 Timoteo, ¿qué dice en versículo 2? 4:2. 2 Timoteo, que prediques la palabra, que instes, que estés preparado siempre, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Nadie quiere ser redarguido, quiere decir guiado por otro camino. Reprende. Oh, mire, es parte del trabajo de un pastor, de reprender. Exhorta con toda paciencia, ese es animar, y a veces también llama la atención. Y doctrina. Es decir, hay que tener paciencia, pero hay que usar la palabra de Dios. En toda consejería, tiene que ser bíblico. Entonces, él tenía sus obligaciones, pero él tenía un problema, Timoteo. Él era joven. Y muchos menospreciaban su juventud. Hemos visto eso antes, en capítulo 4, versículo 12. Ninguna tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, ¿cómo iba Timoteo llamar la atención un hombre un hermano en Cristo que puede haber sido su padre o tal vez su abuelo? Ahí tú tienes un joven de 25 o 30 años y él tenía que reprender tal vez un hombre de 50 que puede haber sido su padre, o 70 que puede haber sido su abuelo. Y en aquel entonces se respetaba las edades. Entonces el apóstol Pablo aquí le está dando instrucciones a Timoteo. Y dice aquí, ok, cada miembro de la familia de Dios, como miembro de la familia de Dios, él tenía que utilizar mucha discreción, mucho discernimiento. Primero, él dice aquí en versículo 1, no reprendas al anciano. Aquí no está hablando de un anciano en posición, aquí el contexto es la edad. Dice, porque acaba de hablar de su juventud en versículo 12, 4:12. Ahora en capítulo 5 está hablando de los ancianos que son mayores que él. Si no, exhórtale como a padre. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, cuando tú hablas con un anciano, háblale con un respeto merecedor de un padre. Trátale como un padre. Y también un abuelo, me supongo, pero hay que entender que en la cultura judía no había abuelos, eran siempre todos padres. Pero el hecho es, Pablo nunca le dijo que no hables con el anciano. Pablo nunca le dijo, no, pues ella está viejita, ignórale. Como muchos hacen hoy en día, ya está viejito, tiene demencia. A veces no tiene demencia, es viveza, quiero que sepan. Okay. Yo estoy llegando a la edad que yo puedo usar viveza también. Yo digo, yo no quiero ser vivo y menos demencia. Y olvida de Alzheimer's. Pero el hecho es, a veces hay gente que así son. Le voy a decir algo a los jóvenes aquí. Si usted ve algo que no anda bien con un hermano que es mayor que usted, la Biblia no dice no hable con él. Llámale la atención en amor, pero con respeto. Hay una manera. Yo te digo la verdad, hermanos. Mi padre, cuando hay tantas cosas en su vida y él profesó de ser cristiano, y pues era mi padre, pero era la persona más difícil en el mundo para yo llamar la atención. Tenía que hacerlo con mucha delicadeza. ¿Por qué? Pues primero porque era mi padre. Y segundo, porque la Biblia me enseñaba a mí, y tomaba en cuenta ese versículo, yo tengo que hacer, ¿cómo lo hago?
Y es difícil. Entonces está diciendo aquí Pablo a Timoteo, hey, que sea difícil para ti también. No es cualquier cosa tener un hijo que reprender a un padre, porque puede ser que el hijo tiene razón, pero es difícil. En otra palabra, estaba diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo, que no haga la cosa a la ligera. La verdad debe de dolerte, debe de orar mucho y buscar la manera de hablar con alguien que tiene doble o triple tu edad. Si tú tienes 20 años, 25, y el hombre tiene 70 o 75, estamos hablando ya de mucha diferencia. Pero Dios habla por medio de los jóvenes. Hay jóvenes que tienen más sentido que gente grande. Y hay gente grande que tiene sentido, pero a veces fallan en algo. Así como Pablo tuvo que hablar con Pedro. Y Pedro era su mayor en la fe, porque Pedro anduvo con el Señor mientras Pablo era un fariseo. Pedro sufrió mientras Pablo era el perseguidor. Pero cuando aceptó a Cristo, él creció. Él vio que Pedro anduvo mal, le llamó la atención. Ahí está en Gálatas. Entonces, no debe de permitir que nada más porque tú perteneces a la familia y tú lo quieres mucho, hay mucha afinidad, yo no puedo hablar, o él es mayor que yo. Tú tienes que hablar. Si tú ves que un hermano anda mal, llame por el bien de él. Y si él es maduro, te va a apreciar, te va a agradecer. Y si es inmaduro, pues hay que orar por él, pero tú cumple con tu parte. Y después dije de las ancianas, las mujeres de edad. Bueno, dice aquí en versículo 2, a las ancianas, es decir, en el contexto de reprender, de llamar la atención, como a madres. Es lo mismo. Ahora dámela con tu madre, tienes que respetar a tu madre y a tu abuela. Y entonces Timoteo tenía una madre y una abuela. Y fue criado por ellas, fue instruido en el camino por ellas. Pablo recogió lo que ellas sembraron. Pablo no sembró el evangelio en Timoteo. Fue su madre Eunice, su abuela Loida. Ellas son los que le hablaron desde su niñez de las escrituras. Llegó Pablo, predicó y el muchacho se entregó al Señor. Pero fue criado por su madre y su abuela. Entonces, si alguien sabía la importancia de una madre en su vida, pues Timoteo era. Porque fue criado por su madre. Entonces Pablo dice a Timoteo, hey, cuando tú hablas con una hermana que tiene más edad que usted, háblale con respeto también. No quiere decir que no le va a decir lo que ella tiene que escuchar, no quiere decir que no lo va a reprender o de darguir, como dice la Biblia, pero hazlo con este respeto, ese respeto merecedor de una madre. Ahora, porque hermanos, hemos visto, recuerden Corintios, somos una familia. Y Dios quiere que actuemos como una familia. Y cuando tú tienes un hermano, una hermana en Cristo que tiene mucho más años que usted en vida, hablando de la carne. Una persona tiene 70 años, usted tiene 25. ¿Quién soy yo para decirle? Si el Señor te abre los ojos, es su deber de ayudar a esta hermana. Usted no queda con la mano lavada de, no es ella es muy grande y no puedo hablar con ella. Hable con ella. Ahora, hay veces que hay personas, y no estoy bromeando, tiene demencia, tal vez Alzheimer o alguna enfermedad, ya la vejez entró y no está todo muy cuerdo. Okay, se entiende, ahí ya no puede hacer nada. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de llamar la atención a una persona que está fallando y todavía tiene sus sentidos y es cuestión de, tú quieres ser culpable de no decirle nada, esa persona muere. Y tal vez se salva, pero perdió tanta recompensa porque tú no tuviste el valor de hablarle. Y vemos entonces que eso es muy importante. Pues a los jóvenes, ¿y qué de los que tienen más o menos mi edad, de mi generación? También hay que hablarles como hermanos, no como sus amigos como era antes usted del mundo. No, hay que hablar con respeto, hay que hablar con piedad, hay que decir palabras sabias. Porque a veces los jóvenes usan lenguaje no muy bueno. Y hablan como con demasiada confianza. Está diciendo él, no. No, dice aquí, a los jóvenes como a hermanos. ¿Por qué? ¿Quién es su padre? El mismo padre que yo tengo, es el Señor. Entonces, muy importante que cuando nosotros
Y la gran mayoría de las veces va a ser alguien de nuestra generación, más o menos 5 o 10 años, misma edad más o menos. Tú puedes hablarle, pero no le falta respeto porque es tu hermano. Está diciendo, él habla como un hermano. Y más, si todos estamos juntos, por ejemplo, Thanksgiving, el Día de la Gracia, ahí está toda la familia, no queremos estar peleando, ¿verdad? Y más cuando están los padres allí, los abuelos, uno quiere un ambiente bonito, un ambiente muy amigable. Pero debemos nosotros siempre demostrar respeto. Pero después hay las otras, las hermanas. Y aquí hablando, como él es joven, recuerde, él es joven. Hemos visto en 4:12 de Timoteo, él es joven. Entonces ahora hay hermanas en la iglesia. Y no todas eran mujeres ya grandes. Había muchas hermanas jóvenes, algunas solteras, otras tal vez viudas jóvenes. Y aquí él aclaró. Se tiene que llamar la atención, pero hazlo que con toda pureza. Ahí estaba diciendo él que, sabemos que puede entrar las hormonas, puede ser que una hermana se ve muy bonita y comienza a entrar la química. Cuidado, con pureza, con toda pureza. Entonces, Pablo nunca dijo a Timoteo que hay un grupo exento. No quiero que aconsejas o reprendas tal grupo, no. Pero con cada grupo estaba dando una precaución. Cuidado, hazlo así, hazlo así. Y simplemente, hermanos, nosotros tenemos que cuidar. Y yo le digo una cosa, y eso estaba fallando mucho en la iglesia, porque si usted recuerda, Pablo dijo en Corinto, a los corintios, él dijo a los corintios que estaban en Corinto, ¿verdad? Dijo, pero por cuestión de las fornicaciones, que es mejor casarse que estarse quemando, dando a entender que había fornicación en la iglesia. Se estaban acostando los hombres y las mujeres sin casarse. Eso está en 1 Corintios capítulo 7, es muy claro. Entonces Pablo dijo, en vez de estarse quemando con ganas, cásense. Lo que está diciendo Pablo, así es, él dijo eso. Entonces, por eso Pablo tomó en cuenta la juventud de Timoteo y sin duda la juventud de muchas de las hermanas en la iglesia, y trátales con toda pureza, como hermanas. Eso no quiere decir que tal vez Timoteo iba a conocer a alguna hermana y se iban a querer y se iban a casar. Está bien, pero con pureza, con pureza. Es algo que falta mucho hoy. Y hoy, gracias a esta iglesia, yo no la he visto. Pero yo sé que hay iglesias, que hay mujeres que vienen vestidas como que van a un salón de baile. Tienen sus faldas bien altas, bien descotadas, bien rabonas. ¿Por qué vienen a la iglesia así? Eso no está bien, ¿verdad? Y entonces es muy importante que nosotros todos andemos con pureza. Y vemos también que él habla de las viudas, ¿ok? Y eso es muy importante aquí en versículo 3. Ahora, nomás voy a tocar un poco de las viudas, pero vamos a entrar más en esto la semana que entra. Y también en cuestión de, si yo soy un hombre, debo de proveer por mi hogar, qué es lo que espera Dios de mí, cómo debo tratar a mis padres, a mis abuelos. Y aquí vamos a ver la semana que entra. Pero más quería tocar aquí en versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cómo es eso? ¿Hay viudas que no son de verdad? No, está hablando aquí viudas legítimas, viudas que de veras necesitaban ayuda. Ahora, está hablando aquí de ayuda económica. ¿Sabe cómo empezaron la posición de los diáconos? Pues ahí está en capítulo 7 capítulo 6 de Hechos, donde las viudas de un grupo, ellas fueron desatendidas y había discriminación en la iglesia, porque los apóstoles no pueden hacer todo. Estaban dedicándose a orar y a estudiar, entonces escogieron 7 varones y esos 7 eran los primeros diáconos, servían las mesas. Entonces ahí es donde se ve que se ayudaban a las viudas. Eran miles de miembros, yo no sé cuántas viudas, pero eran 3,000 miembros en el principio que aceptaron a Cristo.
aparte de los que ya eran cristianos, había 120 orando en el aposento alto, había 500 a quien Cristo apareció, y delante de 500 hermanos en su resurrección de una sola vez. Ya había tal vez 1000 o más creyentes, pero 3000 aceptaron a Cristo en segundo capítulo de Hechos, y entonces la iglesia estaba creciendo y había muchas viudas. Entonces, él dice aquí, honra a las viudas, que en verdad hay dos maneras de honrarlas. Una es el respeto que se merece, y como madres o abuelas. Y otro es la ayuda económica. Se honra, ¿sabe? A las dos maneras, con respeto y con el dinero. Entonces, vemos aquí primero que como aquí dice, por ejemplo, en Gálatas 6:10, está en sus notas, dice, así que según tengamos oportunidad, no siempre hay, hagamos bien a todos. Es bueno ayudar a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir que si tú tienes oportunidad para ayudar a todos, ayudan a todos. Si su oportunidad está limitada, ayuda a los de la familia de la fe primero. No anda ayudando a los del mundo. Si no hay dinero, o está muy limitado el recurso, limítase a la familia de la fe. En muchas iglesias a veces no tratan bien a sus mismos hermanos, pero sí ayudan a los del mundo. Eso es al revés, eso no dice la Biblia. Lee bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, lo que está dando a entender aquí, vamos a ver eso más adelante, pero me estoy adelantando un poco para dar idea de lo que vamos a cubrir la próxima vez. Como familia de Dios, la iglesia debe ayudar a sus propios miembros primero, antes de ayudar a los demás. Antes que nació la iglesia, Cristo también utilizó eso con su pueblo de los judíos. Mira conmigo, por ejemplo, Mateo 15. Mateo capítulo 15. Empezamos con el versículo 21. Y vamos de 21 y vamos a seguir hasta el 28. Miren, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Había muchos gentiles ahí. No era muy fuerte con el judaísmo en esa área. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David. Ahora, ella no era judía y le llamó hijo de David. Imagínese usted, ya sabe que él era judío. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, la ignoró. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. No estaba dando voz tras nosotros, era tras él. ¿Cómo que se incluyeron? Bien. Él respondiendo dijo, ahora sí habló con ella, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, hey, yo no vine ahorita a los del mundo, vine a la casa de Israel. ¿Ves esa enseñanza? Cuando él dijo, mandó a los discípulos, 2 por 2, ¿qué le dijo? Que nada más saluda a los de la Israel y ve a la casa de Israel. Entonces, está dando a entender a la mujer, yo no fui enviado por ti, yo fui enviado a la casa de Israel. Entonces dice él, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Ahora, para completar, la llamó sus hijos perritos. Dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La ofendió llamándolo, ustedes son perros. Imagina usted, el Señor hablando así. Pero él no hablaba en rodeo. Él dijo, yo vine a casa de Israel. Pero algo pasó en esa mujer. Y ella dijo, ella no dijo, ¿y cómo se le ocurre? Llámame perro, mis hijos perros. Ay, Ariel. No. Ella dio una respuesta de fe. Mira lo que dijo, y humilde. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dijo, ok, Señor. Los judíos son nuestros amos, nosotros somos los perrillos. Pero aún los perrillos comen de las migajas. Ella tenía tanta fe que una migaja del Señor
podría sanar a su hija. Entonces respondió Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero tomen ustedes, como ella perseveró y su hija fue sanada. Pero el Señor estaba dando a entender, yo no vine para los demás, yo vine por la casa de David. Ven ustedes, y la iglesia está aquí para presentar el evangelio al mundo. Pero cuando una congregación tiene un fondo limitado, hay que ayudarlos de la iglesia primero. Y si hay, hagamos todo bien a todos. Y vemos también entonces que se comienza, antes de ayudar a los demás, comienza con la iglesia. Y también la caridad tenía que ser dispensada con discernimiento, así como de manera cariñosa. Si ustedes, por ejemplo, y vamos a tomar un tiempecito bien rápido, en 2 Tesalonicenses, que está antes de 1 Timoteo, se encuentra muy fácil. En 2 Tesalonicenses, voltea unas páginas para atrás, y ustedes verán en capítulo 3, versículo 10. Dice aquí: porque cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Sí, porque había gente que andaba desordenado. Mire, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose, de metiches, era metiches, en lo ajeno. Era metiches. Así a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Gente que no trabajaban. Cristo viene, ¿por qué voy a trabajar? Pues Cristo no vino, tengo hambre. ¿Qué hacían? Aparecían en las casas de la gente. Eran chismosos, iban de casa a casa a comer y no servían para nada. Y eran metiches. Entonces, lo que pasó, dice, aún ese grupo dentro de la iglesia no era para ayudarles. Por eso él dijo: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Ok? Y eso está, en versículo 10. Si alguno no quiere trabajar, no porque no puede, tampoco coma, que muera de hambre. Entonces, vemos aquí que esa ayuda tenía que haber sido continua. No se ayuda nada más así. Es que el hermano tiene hambre. ¿Por qué tiene hambre? Porque es flojo. Que muera de hambre. Dios no, que no va a morir, va a buscar algo para comer, va a trabajar. Eso que pasa con el gobierno hoy, anda repartiendo dinero y comida, estampillas para todos. Si muchos tuvieran más hambre, trabajarían más y causarían menos problemas en las calles. Pero el hecho es, hermanos, ese es otro tema. Pero usted mira aquí ahora mira aquí en 2 Tesalonicenses, donde estábamos, ¿verdad? Pero mire versículo 13, 3:13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Cuesta hacer bien. En otras palabras, tenía que escoger. Unas viudas no va a recibir, unos hermanos no van a recibir. Y eso iba en contra de las otras emociones. Pero me duele ver a mi hermano con hambre. No cansa de hacer bien. Tú estás haciendo un mal ayudando a un flojo. Estás haciendo mal ayudando a un mantenido. Estás haciendo mal ayudando a un sinvergüenza, un metiche. No lo hagas. Hay que hacer bien. Para hacerle un bien es por no ayudarle para que él trabaje. Y por eso usted ve aquí 3:13. Dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. ¿Y qué dice aquí? Están sus notas en Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hermanos, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero ¿sabe lo que dice 6:9? De no cansar de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a recoger si no desmayamos. Hermanos, cuesta hacer el bien. Entonces, vemos aquí, a veces se cansa uno de ayudar, pero tenemos que perseverar. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, hermanos, antes de concluir, la buena ejecución del amor y la caridad es la mejor publicidad para la iglesia. Casi se me pasó. Cuando la iglesia funciona como se debe, los demás se están fijando. Cuando nos ayudamos los unos a los otros, cuando hay respeto entre uno y al otro,
cuando se ve este espíritu de familia en una congregación, ¿qué va a pasar? No existe eso en el mundo. Y van a ver. Y por eso Cristo dijo, y en esto conoceréis todos que sois mis discípulos. Y el mundo está mirando. Y en eso sabrán que tenemos amor los unos por los otros. Y si usted recuerda, hemos leído, hay que buscarlo en Hechos 2:47. Y tuvieron favor con el pueblo, porque se estaban ayudando uno al otro. No es que estaba dando al pueblo. El pueblo se dio cuenta que ellos se ayudaban entre ellos. Y el Señor añadió cada día a aquellos que habían de ser salvos. La iglesia creció. Y nosotros entonces tenemos que ver que eso es muy importante, que haya amor y que podemos ejecutar ese amor con caridad, pero también que esto es nuestra mejor publicidad. No hay que estar pagando para comerciales y publicidades. No, el mundo verá, hermanos, el mundo verá. Y para terminar, la conclusión, debemos recordar siempre que somos una familia. Somos una familia, no somos 2 o 3 familias, una familia. Aquí somos hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios. Y Dios anda en medio de nosotros. Y no somos como una familia. Dios nos dijo, y serán como mis hijos. Él dijo, y serán mis hijos y mis hijas. Somos hijos de Dios. Somos la familia de Dios. Quita esa palabra como. No es que somos como la familia. Somos la familia. Es muy importante eso, porque cuando usted entiende eso, usted verá que esa es tu familia verdadera. Porque si tu esposo no tiene a Cristo, él va para el infierno, usted no lo va a ver en el cielo. Si tu hermano o tu hermana no tiene a Cristo, él va para el infierno, ella no va para el cielo. Los únicos que van para el cielo son nuestras familias en Cristo. No hay invitados en el cielo, nada más la familia de Dios. Entonces, tu familia verdadera no es la familia de carne, aunque es familia también, hay que cuidarla. Pero tu familia verdadera es tu familia en Cristo. Y debemos tratarnos siempre como familia. El trato entre nosotros debe hacerse con respeto mutuo y sinceridad de corazón. Debe haber ese respeto, como padres y madres, hermanos y hermanas. Debe de haber. Y eso de que cuando usted ignora a alguien porque estás enojado con alguien, ¿qué es eso? Tú eres una hermana. Eso pasa más con las mujeres, francamente, ¿ok? Se enoja una mujer y no mira a la otra. ¿Qué es eso? Infantil, bebitos. Crecen ya en tu fe, sé una mujer de Dios y busca a tu Cristo. Perdona a tu hermana, salúdala, me cae gorda. Con más razón debe abrazarla en el amor de Cristo. Evitándola. ¿Qué es eso? ¿Cree que yo no veo eso? Eso es otro tema, no quiero predicar sobre eso. Okay. Pero hermanos, tenemos que tratarnos con respeto y amor. Y después también tiene que surgir gratitud de nuestros corazones por nuestra familia en Cristo. Si usted mira después, Pablo daba gracias. En Filipenses 1:13 da gracias por cada recuerdo que él tenía de ellos. Y usted lee también en Filipenses 3:15, ¿qué es lo que dice? Dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Eso es Colosenses 3:15. Y veamos entonces, debemos de tener gratitud en nuestros corazones por nuestros. Es que este me cae gordo, no le hace, ámalo. Tú también caes gordo a la gente de vez en cuando. Yo también he caído gordo a muchos de ustedes, pero me aman, qué bueno. Y yo espero, aquí están todavía. Entonces no se han ido. Pero el hecho es, todos nos caemos gordos de vez en cuando una al otra, caemos pesados. Ustedes saben, porque no somos perfectos. Tenemos que soportar los unos a los otros. El Señor, no sé cómo nos soporta a todos, yo no entiendo, pero Él es muy paciente con nosotros. Imagina usted, con todos tus errores, ahora multiplícalo por los millones en el mundo que son cristianos, sus hijos. Él es muy paciente. Después no debemos permitir que la afinidad nos impida cumplir con nuestras obligaciones ministeriales. Otras palabras, muy importante, la verdad y la pureza preceden a la unidad.
¿Ok? Es más importante la verdad y la pureza que la unidad. Porque cuando hay verdad y pureza, habrá unidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, a veces tú dices, ay, si digo eso, el hermano se va a enojar conmigo. La hermana se va a enojar conmigo. Que se enoje. Ore tú primero y hable. Ayuda a tu hermano, a tu hermana. Porque un día tú vas a necesitar que alguien venga a ti y te hable a ti. Porque todos. Yo sé que conmigo es más difícil. Ese es el pastor, ¿cómo voy a llamar la atención? Bueno, háblame con toda confianza. Yo no creo que me va a faltar respeto. Ahora se habla enojados tal vez. Pero el hecho es, si usted me llama la atención, yo sé que no lo hacen, pero lo estoy diciendo muchas veces. Si algo que estoy haciendo te cae mal, háblame. Yo no tengo guardaespaldas, yo no tengo pitbulls que te van a morder, háblame. Ay, yo doy gracias por mi familia, ellos me hablan muy bien, pero el hecho es, el resto de ustedes no me hablan, ¿verdad? Y veamos, porque usted cree que siendo pastor yo no tengo errores. No, hombre, yo tengo muchos, más de los que ustedes saben. Okay, entonces, y es necesario practicar la caridad sabiamente y también continuamente. Hay que practicar esa caridad. Así vamos a servir sirviendo al Señor, hermanos. Y después, es el amor y la caridad bien aplicada. El amor y la caridad bien aplicada es la mejor publicidad que podemos tener. En otras palabras, si tú amas a tu hermano, tú vas a hacer, ¿sabe qué? Que venga lo que yo hablo. Me duele verlo hacer lo que está haciendo. Me duele ver a mi hermana hacer lo que está haciendo. Le está faltando en esto, le está faltando en lo otro. Háblale. Ore primero, busca las escrituras. Háblale. Pero que yo no te llamo a ser policía, siempre a hablar a todos. No, pero de vez en cuando nos toca. El Señor te muestra algo. Esa es parte de servir. No nada más. ¿Sabe? Estamos todos en la viña del Señor trabajando. Y si tú ves a alguien trabajando mal, lo vas a corregir porque estás pensando en la viña. Y eso de se trata. Por eso, hermanos, somos familia de Dios. Es más que una iglesia aquí. Somos familia de Dios. Ahora vamos a poner de pies, vamos a orar y vamos a buscar el rostro del Señor. Y si Dios te ha tocado y quiere pasar a orar, aquí está el altar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor por tu palabra. Y Señor, muchos aquí te fallamos. Muchos aquí hemos tropezado en esta área. A veces Señor, no tratamos a nuestros hermanos como hermanos. Y a veces nos enojamos. Pero tú nos llamaste a tu familia. Nos llamaste a servirte en la viña. Y Señor nuestro, darnos amor, darnos paciencia, darnos un corazón misericordioso para con nuestro prójimo. Y Padre nuestro, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, pues por ella que no hemos sido consumidos. Y sigue enseñándonos a vivir cada día más y más en el amor de Cristo. Enséñanos a ser una iglesia cristocéntrica, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús.